La historia que estás por escuchar no está escrita en los libros. No forma parte de ningún documento oficial del Vaticano. No se lee en los periódicos ni se comenta en los grandes noticieros. Y sin embargo, es una de las historias más poderosas detrás de la elección del Papa León XIV, cuando el humo blanco se elevó sobre la Capilla Sixtina y la multitud reunida estalló en gritos de júbilo. El nombre de León XIV resonó con fuerza en cada rincón del mundo católico. Un nuevo pontífice, un nuevo comienzo. Pero, ¿quién formó el alma de este hombre? La respuesta es una mujer, una madre, una figura oculta y silenciosa que no buscó reconocimiento, pero que sembró sin saberlo la semilla de un papa. Su nombre era Mildred Martínez. Mildred vivía lejos de Roma, en un barrio sencillo de inmigrantes en los Estados Unidos. Una casa modesta, pocos lujos, pero algo que no faltaba jamás: fe. No predicaba en público, no lideraba movimientos, pero educaba con cada gesto. Ponía flores frescas frente a una imagen de la Virgen, rezaba lavando los platos y bendecía a sus hijos en la puerta, cada mañana, antes de ir a la escuela. Ella no hablaba de Dios con palabras, lo hacía con actos. Y así, en ese pequeño rincón del mundo, Mildred comenzó a formar el alma de su hijo, Robert Prevost, ese mismo niño que, años más tarde, se convertiría en el Papa León XIV. Robert creció viendo a su madre ayudar sin esperar nada a cambio, compartir lo poco que tenía, preparar bolsas con comida para quienes no tenían qué cenar. Cada noche, Mildred encendía una vela por los enfermos y se sentaba con su hijo a rezar. La oración no era un ritual forzado, era un momento de encuentro. Robert no aprendió teología entre libros al principio, la aprendió en el corazón de su hogar, y su maestra era ella. Mildred lo llevaba a misa cada domingo, sin falta. No era obligatorio, era sagrado. El banco de madera de esa pequeña parroquia fue su primer altar interior. Ahí empezó todo. Cuando Robert comenzó a sentir el llamado a la vida religiosa, Mildred no lo detuvo, pero tampoco lo empujó. Solo le dijo una frase que él jamás olvidaría: si sentís que Dios te llama, no lo hagas esperar, pero escúchalo bien. Antes de partir al seminario, ella le entregó una cruz de madera, pequeña, hecha por sus manos, y una carta. En ella solo escribió: los pobres también tienen a Dios, aunque nadie se los diga. Durante sus años como misionero, como obispo, incluso como cardenal, Robert jamás se separó de esa cruz, ni de esa carta. Cuando lo nombraron obispo en Perú, su madre no hizo una fiesta, no lo compartió con el vecindario. Ella celebraba diferente, encendía una vela, rezaba y callaba, porque Mildred no formó a su hijo para que fuera famoso, lo formó para que fuera fiel. Cuando alguien le preguntaba por qué no presumía los logros de su hijo, ella respondía: porque lo importante no es que lo aplaudan, sino que no se olvide de ser bueno. Y no se olvidó. Cuando Robert fue elegido papa, el mundo celebró. Las campanas repicaron, las cámaras captaron cada gesto, pero él pensaba en ella. La imaginaba en su cocina, con su rosario entre las manos, mirándolo en silencio. No decía nada, solo lo bendecía. Hoy, el Papa León XIV vive con sencillez, habla poco de sí mismo, evita los lujos, y cada noche, antes de dormir, se arrodilla en silencio, frente a una imagen de la Virgen, y entre sus manos lleva una estampa desgastada, la misma que su madre tenía pegada en la puerta de la cocina, porque ella sigue guiando sus pasos, no desde Roma, sino desde la raíz más profunda de su vocación. Si esta historia tocó tu corazón, comparte este video, porque detrás de cada gran hombre de fe hay una madre de oración. Suscríbete al canal, déjanos tu comentario y únete a esta comunidad que valora lo invisible, lo que no aparece en los titulares, pero que transforma el alma del mundo. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Y no lo olvides, la santidad no siempre brilla. A veces, simplemente respira en una cocina sencilla. Antes de que el mundo supiera quién era el Papa León XIV, antes de que su nombre resonara en todos los titulares del planeta, hubo una mujer. No fue cardenal, no vivió en Roma, ni tuvo voz en el cónclave,
pero su influencia fue decisiva. Su nombre era Mildred Martínez, una mujer sencilla, de raíces humildes, probablemente de sangre latina, con un rostro más marcado por la oración que por el maquillaje, y unas manos que hablaban más que 1000 discursos. No tenía estudios en teología, no había pisado universidades pontificias, pero su fe era profunda, silenciosa, invencible. Ella no se paraba frente a multitudes, no tenía redes sociales, ni le importaban los aplausos, porque Mildred vivía para uno solo, Dios. Su hogar era modesto, un departamento sencillo en un vecindario de inmigrantes, donde lo esencial no era el tamaño de la casa, sino el calor del alma que lo habitaba. En su cocina no había mármol ni electrodomésticos de lujo, pero había un rosario colgado en la pared, una imagen de la Virgen en la puerta del refrigerador, una Biblia abierta en la mesa, con páginas subrayadas y notas escritas a mano, papeles de colores, estampitas antiguas y una vela encendida cada vez que alguien del barrio caía enfermo. Ese era su mundo. Y en ese mundo formó a un papa. A diferencia de otras madres que buscan moldear el destino de sus hijos con presiones o expectativas, Mildred nunca impuso. Solo sembró, con paciencia, con ternura, con actos silenciosos que quedaban grabados en el alma. Desde que Robert era niño, aprendió algo esencial, que rezar antes de dormir no era una regla, era un acto de amor, que dar gracias por la comida era un gesto de humildad, y que ayudar a quien sufría no era caridad, sino justicia. Ella no le hablaba de Dios como una doctrina. Dios vivía en su forma de mirar, en cómo trataba a los vecinos, en cómo se levantaba temprano cada día para servir, sin que nadie se lo pidiera. Quienes conocieron a Mildred dicen que hablaba poco, pero cuando hablaba, cada palabra era un soplo de verdad. Nunca necesitó levantar la voz, porque su vida misma predicaba. Ella enseñaba con la forma en que escuchaba sin interrumpir, con la manera en que consolaba sin invadir, con su silencio, lleno de significado. Era la clase de madre que bendecía con los ojos, que corregía con una mirada, y que amaba, no con discursos, sino con presencia. En su pequeño universo doméstico, Mildred forjó algo más grande que un líder. Formó una conciencia, una espiritualidad, una mirada hacia el mundo que aún hoy define al Papa León XIV. Cuando hoy lo vemos inclinarse ante un niño, evitar las cámaras, o rezar en silencio antes de hablar, es ella quien sigue actuando. Su legado no está en premios ni en homenajes, está en lo invisible, en lo que el mundo no ve, pero que sostiene el alma de un hombre, y ahora, de toda la Iglesia. Quizás por eso, cuando León XIV fue elegido Papa, no hubo declaración de Mildred, no hubo entrevistas, no hubo celebraciones públicas, solo una vela encendida, una oración susurrada y una frase, dicha a una vecina, que lo resume todo. Yo ya hice mi parte, ahora él le pertenece a Dios. Y tú, que estás viendo este video, si te ha conmovido esta historia, te invito a compartirla, porque hay miles de madres como Mildred en el mundo, madres que no serán famosas, pero que están formando almas santas en el silencio de sus hogares. Suscríbete a este canal para descubrir más historias como esta, historias que no buscan likes, sino corazones que escuchen y se transformen. Déjanos un comentario con el nombre de una mujer que haya sido una Mildred en tu vida. Y juntos, mantengamos viva la fe, desde lo pequeño, desde lo profundo, desde lo eterno, antes de conocer catedrales, antes de vestir sotana o leer teología. Robert Prevost conoció el amor de Dios en su casa, una casa sencilla, sin vitrales ni reclinatorios, pero donde cada rincón tenía una huella de fe viva. Y es que, para muchos, la fe comienza en los templos. Para Robert, comenzó en su hogar, en los pasillos silenciosos donde su madre, Mildred Martínez, oraba en voz baja mientras cocinaba. En las noches en que, antes de dormir, él la escuchaba susurrar nombres al cielo, nombres de vecinos, familiares, enfermos, incluso desconocidos. El hogar de los Prevost no tenía lujos, pero tenía orden, tenía propósito y, sobre todo, tenía presencia divina. El comedor era un altar donde se agradecía antes de cada comida. La cocina era un espacio donde se cocinaba con amor, pero también con oración. El cuarto de Robert, aunque pequeño,
Tenía una cruz sobre la pared, una Biblia infantil en la mesita de noche y estampas de santos que su madre pegaba con cinta para recordarle quién debía ser su ejemplo. Allí, en lo cotidiano, nació el estilo de fe que marcaría a León XIV. Una fe que no necesita luces, ni micrófonos, solo corazón. Cada domingo, Mildred y su hijo iban a misa tomados de la mano. No era una obligación, era una cita con lo sagrado. Y al regresar, no hablaban mucho. Pero Robert sentía que algo dentro de él se encendía. Había algo en el silencio de su madre, en la forma en que cerraba los ojos al orar, en la reverencia con la que inclinaba la cabeza durante la consagración. Eso lo formó más que cualquier catecismo. Y aunque Robert aún era niño, ya intuía que la fe de su madre era real, no aprendida, no fingida, vivida. Mildred no le explicaba el Evangelio, lo actuaba. Cuando un vecino estaba enfermo, preparaba una sopa y la llevaba sin decir nada. Cuando alguien no tenía qué comer, aparecía una bolsa de arroz o pan en la puerta, sin nota, sin nombre. Y cuando su hijo preguntaba, «Mamá, ¿por qué haces eso si nadie se entera?», ella solo respondía, «Porque Dios sí se entera». Y con eso basta. En ese hogar, Robert aprendió que ayudar no era un gesto de caridad, sino una forma de ser. Que servir no era especial, era lo normal. La oración era parte del aire de la casa. Al despertar, «Gracias, Señor, por un nuevo día». Antes de dormir, «En tus manos me encomiendo». Y durante el día, silencios que hablaban más que palabras. Mildred enseñó a su hijo a hablar con Dios como con un amigo, a pedirle luz, consuelo, guía, y también a escuchar. Robert aprendió que orar no es repetir fórmulas, es ofrecer la vida. En el pequeño altar familiar, con una velita blanca y una imagen de la Virgen de Guadalupe, se celebraban las Eucaristías invisibles, las que ocurren cuando alguien lava platos con amor, o consuela con paciencia, o perdona en silencio. Por eso, cuando Robert creció y comenzó a dar sus primeros pasos en la vocación religiosa, no le fue ajeno el lenguaje de la entrega. Ya lo conocía, lo había visto en su madre. El hogar fue su primer seminario. Mildred, su primera formadora. Hoy, como papa, cuando habla de la Iglesia como familia, cuando insiste en volver a lo esencial, cuando visita hogares humildes en vez de palacios, no es estrategia, es memoria, es volver al lugar donde todo comenzó, una casa pequeña, una madre creyente y una fe que no se proclamaba, se respiraba. ¿Y tú? ¿Has tenido un hogar así? ¿Alguien que te haya enseñado la fe no con palabras, sino con vida? Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete ahora a este canal. Comparte este video para que más personas entiendan que la santidad también puede empezar entre paredes simples, con una madre que ora y un niño que escucha. Con el tiempo, Robert empezó a mostrar algo distinto. Era reservado, pero atento. Destacado en sus estudios, pero sin vanidad. Servicial con los mayores, comprometido con su comunidad. ¿La razón? Mildred. Ella no lo empujaba a la religión. Solo le enseñó una verdad simple. Servir no es un acto extraordinario. Es la única forma de vivir en coherencia con el Evangelio. Cuando él comenzó a plantearse seriamente la vocación religiosa, Mildred no se sorprendió. Solo le dijo, «Si sentís que Dios te llama, no le hagas esperar, pero escúchalo bien». Antes de partir, Mildred le entregó una cruz de madera, pequeña, gastada, hecha por ella misma, y en una carta breve, escribió una línea que Robert nunca olvidaría. «Los pobres también tienen a Dios, aunque nadie se los diga». Fue la última vez que se vieron por muchos años, pero esa cruz aún la conserva. Está en su escritorio en el Vaticano, su brújula. Mientras Robert servía como obispo misionero en Perú, Mildred envejecía en silencio. Nunca pidió entrevistas, nunca presumió. Su forma de celebrar los logros de su hijo era sencilla: encender una vela, poner una imagen de la Virgen y rezar. Cuando la salud comenzó a deteriorarse, tampoco se quejó. Solo decía, «El amor no se mide en kilómetros, está donde uno reza por el otro». Mildred no formó a un cardenal, no crió a un futuro papa, formó a un hombre bueno. Y eso fue suficiente. Cuando Robert fue elegido Papa León XIV,
Entre aplausos y cámaras, su corazón recordaba otra escena. Una madre, en su cocina sencilla, con el rosario entre las manos, mirándolo en silencio. No decía nada, solo lo bendecía con la mirada. Hoy, el Papa León XIV habla poco de su madre, pero quienes lo conocen saben, ella vive en cada decisión. Cuando elige visitar familias obreras, cuando rehúye los excesos del protocolo, cuando se arrodilla frente a la Virgen cada noche con una estampa de Guadalupe en la mano, está rezando con ella. Mildred sigue presente, no en el Vaticano, sino en su alma. Mildred Martínez no será canonizada oficialmente, no tendrá vitrales con su rostro, pero formó al hombre que hoy guía a la Iglesia. Y eso, quizá, es una forma más profunda de santidad, porque al final, los grandes hombres de fe muchas veces fueron primero hijos de mujeres de oración. Si esta historia te tocó el corazón, compártela, suscríbete al canal y ayúdanos a seguir contando las historias que realmente transforman, porque detrás de cada líder de fe hay una madre silenciosa que sigue orando.